Hola, bienvenido nuevamente a mi canal. Reciban un abrazo fraternal, esperando que en esta charla, en este video, usted pueda adquirir un nuevo conocimiento de vida que le ayude a crecer interiormente, ayudando a que crezca más su fe en usted mismo, en usted misma, su fe en el Creador, y poder encontrar tu misión espiritual en esta vida. La charla de hoy la vamos a titular La tentación, cómo vencerla. Es decir, el punto de quiebre. Cuando llegamos a nuestro punto de quiebre, cómo superarlo, cómo vencerlo. ¿Y por qué está así? Digamos porque en realidad el mundo está en un quiebre nervioso, en un quiebre vivencial y de fe. La gente está irritable, frustrada, agresiva, ansiosa, egoísta. Estamos indiferentes. La prepotencia y la neurosis galopa a toda marcha y a nadie parece importarle nada. Estamos estresados y a nadie parece detener esta marcha inexorable hacia la propia destrucción que llevamos nosotros, ¿verdad? De hecho, todos los seres humanos tenemos vacíos internos, inquietudes, tenemos preguntas de las cuales no hemos encontrado respuestas. Preguntas como cuáles, como ¿por qué tengo odios? ¿Por qué no puedo vivir en paz? ¿Por qué sufro tanta depresión? ¿O por qué sufro tanto estrés? ¿Por qué tengo tantos miedos? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué soy gordo? ¿Por qué soy flaco? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué tengo estos defectos físicos? ¿Por qué tengo estrés, depresión? Entonces, ¿a qué nos invita todo esto? A que analicemos y anotemos cuál es nuestro punto de quiebre. Es decir, cuál es tu punto de quiebre, cuál es la tentación que más te persigue. ¿Qué es lo que no te deja avanzar en la vida? ¿Cuál es el sentimiento, el pensamiento, el recuerdo que más te martiriza? ¿Qué acción es la que más te quiebra a ti, la que más te cuesta vencer? Porque mire, en realidad todos los seres humanos tenemos heridas emocionales en nuestro interior. Tenemos malos recuerdos, tenemos odios, envidias, traumas, daños en la autoestima, heridas de abuso, abandono, agresión, de decepción. Y también de hecho las tentaciones, las debilidades que no nos dejan avanzar. Debido a esto nosotros tenemos cambios bruscos en nuestra conducta. A veces le tenemos mucho miedo a la soledad, tenemos problemas de carácter sexual, tenemos dependencia de muchos vicios, del vicio del trago, el vicio de la droga, el vicio de mentir, el vicio de robar, etc. Deseos de venganza, resentimiento, desorientación y la cobardía de no saber admitir y enfrentar nuestros propios errores. Entonces, quienes viven en este estado aún están en un hueco existencial muy grande, muy profundo. ¿Con qué? Con los ojos vendados, bloqueados. Es decir, el nivel de inteligencia emocional es muy bajo. El nivel de conciencia no tiene muy claro qué significa eso. Y el nivel espiritual, mejor aún ni hablar porque no tiene la más mínima idea. Es decir, muchos dicen, no, es que nosotros estamos como en un castigo. Todo es una corrección, una rectificación, una reparación que necesitamos para sanar nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente y las emociones negativas. Olvidarnos de que los traumas causados por el odio, el abuso, el abandono, la decepción, las agresiones. Es decir, debemos aprender a dominar nuestro punto quiebre y debemos aprender a dominar nuestro punto de tentación. También tenemos que sanar que nuestra alma del mal manejo que le damos a la riqueza. ¿Y cuál es el mal manejo de la riqueza y la abundancia? Pues bueno, está lo que es el ego, la prepotencia, la crueldad. Todas estas cosas dejan también huellas dentro de aquellos que tienen todo el poder, que tienen la fama, el dinero, la riqueza. Entonces, todos estamos heridos de una u otra manera y tenemos que corregir esto. ¿Para qué? Para poder caminar en el camino correcto. Mire, el Creador ha dispuesto todas las circunstancias necesarias para que podamos avanzar en nuestra vida. La pregunta es, ¿qué estás esperando? Mucha gente que espera ver que carros celestiales o fuego en medio de las nubes o carros de fuego, o posiblemente espera ver que unas luces grandes con ruidos, con estruendos, o espera de pronto ver seres alados, ángeles volando que vengan y te salven, que te digan qué es lo que tiene que hacer y por qué. No, mire, así no es la cosa. De hecho, yo he visto mucha gente en talleres, en retiros y de que se paran a ver, a ver, Dios, oiga Dios, aquí estoy, alívieme. Este Dios está sordo, es un Dios que no oye. Y dice, no, así no es. O sea, el que pretende ser Dios eres tú. Y nosotros no podemos tener un Dios títere. Eso es muy importante tener eso en cuenta. ¿Por qué razón?
porque Dios, el creador del universo, obra de muchas diferentes maneras. Tu ángel puede ser el conductor del autobús, puede ser el pastor, puede ser el sacerdote, puede ser tu rabino, puede ser el vendedor ambulante. De hecho, Dios te puede dar respuestas a tus preguntas por medio de qué, de circunstancias, de situaciones, incluso por medio de una noticia o de una idea que venga de otra persona. La pregunta es, ¿cuál es la relación que tú tienes con Dios? ¿Qué relación tienes tú con el Creador? ¿De verdad tienes una fe verdadera o solamente es una fe convencional? Mira, debemos de ser conscientes que nuestra existencia es una completa conexión y reflexión sobre nuestra realidad y la forma de vivirla. Porque nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana gracias al libre albedrío, pero también somos responsables por nuestras acciones. Entonces, preguntándonos qué estamos haciendo con nuestra realidad, poder distinguir y saber si estamos bien o si estamos mal, cómo estamos con nosotros mismos, antes de que lleguemos a nuestra estación de esta vida, ni nos tengamos que bajar, ¿verdad? Todos los seres humanos pasamos por pruebas, igualmente son pruebas los triunfos, las alegrías, la riqueza, el egoísmo, la felicidad, la seguridad, el entendimiento y la sabiduría también son pruebas. Todas son pruebas diferentes la una de la otra. Pongamos al entendido y al sabio, le van a preguntar, ¿qué hiciste con tus dones? ¿Qué estás haciendo con tus dones? Y la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la recompensa del entendido y el que enseña? ¿Cuál es la recompensa del sabio? Analice muy bien lo que es Daniel 12:3, que dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a las multitudes como las estrellas a perpetuidad. ¿Por qué? Porque los que son los entendidos, los sabios, conocen lo que es la emet, o sea, la verdad, la veracidad. A mí me gusta muchas veces pronunciar el lenguaje hebreo porque lo estudio, así como alguien estudia alemán, o alguien estudia inglés, o alguien estudia francés. A mí me gusta estudiar el hebreo porque es el idioma sagrado para mí, el idioma en que Dios creó el mundo y se comunicó con el hombre. Pero en realidad nosotros no conocemos los cálculos divinos del Creador. Debemos tener en cuenta que todo lo que hace Dios es para bien y que todo está bajo su control. La cuestión es tener fe. Por ejemplo, hablemos del perdón. El hombre es el único ser en la naturaleza que le cobran varias veces el mismo error. Somos los únicos que tenemos que pagar el mismo error varias veces y a veces hasta por varios años. Ahora, ¿quién podrá rectificar sin dar perdón? ¿Quién podrá rectificar sin pedir perdón y todo esto que sea de corazón? Nadie, eso será imposible. Así que el ejercicio del perdón es importantísimo para rectificar nuestra vida. Si necesitas pedir perdón, pues pide perdón. Si necesitas perdonar, pues perdona. Camina con ese ser que necesita perdonar o necesitas pedirle perdón. Caminen juntos a la luz espiritualmente, salgan del túnel y después cada uno va a seguir por su propio camino. El hecho de que yo perdone a una persona no quiere decir que tenga que seguir viviendo con ella o intercalando con ella, etc. No, yo la perdono de corazón dentro de mí porque yo ya no siento esos sentimientos que puedo tener, ¿verdad? Resulta que se murió un ser querido, un esposo, una esposa, una madre, un padre, un hermano, un amigo, falleció un ser querido especial. Pues hay que dejarlo ir, no lo detengas. Expresemos nuestro dolor, nuestro luto, pero después tenemos que liberarlos, tenemos que dejarlos ir, tienes que despedirte porque después va a ser tu turno, como nos llega el mío. Porque muchas veces el que prolonga, mire pues para que aprenda un nuevo conocimiento, el que prolonga demasiado una pena termina siendo poseído por esa pena. El que prolonga demasiado un resentimiento o el odio termina siendo poseído por este sentimiento de odio y resentimiento. El que prolonga demasiado un estado de depresión y de estrés termina siendo poseído por esta depresión y este estrés. El que prolonga demasiado los pensamientos y sentimientos de abandono, abuso y agresión termina siendo poseído por estas fuerzas. O sea, tú terminas siendo dominado por lo que te domina, porque uno termina siendo esclavo de todo aquello que lo vence, de todo lo que lo domina. O si no, analice muy bien lo que es la segunda de Pedro 2:19, que habla al respecto. Él dice, eso lo dice la filosofía, lo dice la psicología, lo dice la lógica común, ¿verdad? Terminamos siendo dominados por lo que nos domina. Es decir, nosotros estamos perdiendo lo más común de todo, que es precisamente la lógica común.
Es importante educarnos, leer. Mire, el que lee, el que se educa, vive menos atrasado, vive menos ignorado, vive menos explotado y vive menos ignorante, ¿ok? Entonces sucede que estamos en donde estamos en un abismo y vamos a seminarios, vamos a talleres, pero no rectificamos de corazón. En consecuencia, ¿qué hacemos? Repetimos un ciclo de errores uno tras otro, en el mismo abismo sin poder salir. Ahora bien, ¿qué sucede? Que al reconocer este error, todos nos disculpamos y cometemos el mismo error y nos seguimos disculpando, y lo que realmente estamos haciendo es disculpándonos para volver a seguir con el mismo error, y cada día que es el mismo error lo hacemos más grave, más profundo. Entonces, ¿y a esto qué le llamamos? A esto le llamamos arrepentimiento. De verdad que nos burlamos de Dios como nos da la gana, ¿verdad? Y a todo eso que le decimos, que somos humanidad, siguiendo el ciclo de los errores. Entonces, sin corregir, sin rectificar, esto es no tener conciencia, ni mucho menos tener una inteligencia, ni mucho menos un nivel espiritual. Es de hecho vivir como zombies en un abismo muy profundo y no querer salir de él, no distinguir. Mucha gente no distingue la mano derecha de la izquierda. Leemos algo que está ahí, pulpito, y dejamos que otro nos interprete y nos diga qué es lo que dice ahí, y a pesar de que leemos, ignoramos la verdad. Así estamos, no sabemos distinguir la mano derecha de la izquierda. Debes saber que nuestra vida en este mundo no es una permanencia continua. La herencia de todos, que tenemos que morir, nos tenemos que ir sin excepción alguna. Entonces, el hecho de que tú no lo aceptes o de que no lo entiendas no cambia la realidad, pero sí, obviamente, es mucho mejor morir con el conocimiento de que tenemos que rectificar y de que hay una vida más allá, antes que en morir en la ignorancia y morir en la oscuridad. Es decir, nosotros no podemos vivir en la ignorancia, ni en la oscuridad, ni en la inconsciencia en que vivimos. La verdad que no aguanta. Eso sí es una verdadera tragedia espiritual. Recuerde muy bien que el comienzo y la base de la fe está en el pensamiento, que es donde nace todo, y el conocimiento de que no solo existe este mundo. Es decir, hay un mundo venidero. Ahora bien, si tu emuná, es decir, tu fe, no está conectada con tu corazón, no estás en nada, estás mal, crees simplemente por costumbre, porque otro cree ya, pero no estás conectado con tu propia realidad, con tu ser espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que al creer que existe un mundo venidero, es creer que nuestro cuerpo sale, nuestro espíritu, nuestra alma cuando morimos, y pasa a un mundo venidero, es decir, lo que nosotros conocemos como vida eterna. Y ahora, algunos dirán, bueno, ¿y qué nos espera en el mundo eterno? ¿Qué es lo que espera por allá? ¿Cuál es el misterio? Pues el cumplimiento, si usted hizo el cumplimiento de la voluntad divina, analice muy bien lo que es Apocalipsis 3:20, que dice lo siguiente: y mira que estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, y yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Ahora escuche muy bien lo que dicen mis labios: al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo en sí me senté con mi Padre en su trono. Es decir, un mundo venidero es el principio de la fe y de la memoria. Debe acordarse muy bien esto. Un mundo venidero es el principio de la fe y de la memoria. Debe siempre recordar esto para que no se pierda, para que no lo confundan. Debemos de recordar que la espiritualidad y el encuentro con Dios es individual, no es grupal, ¿ok? En consecuencia, se da por entendido que el hombre que invierte su tiempo y su vida buscando abundancia, triunfo, riqueza, pierde el doble. Este es otro conocimiento bien, ¿ok? En que en otro caso pasa su vida lamentándose por la pobreza, por las necesidades, por los traumas vivenciales, bien lamentándose por el dolor, por las heridas emocionales, pierde el doble. El que se la pasa mintiendo y explotando a otros, pierde el doble. Porque esto indica claramente que no se conoció a sí mismo, que no rectificó, que no cumplió su misión para la que vino a este mundo. Es decir, su vida no fue vida, y en consecuencia pierde el doble. ¿Y por qué pierde el doble? Porque pierde en este mundo, que es de carne y hueso, y pierde en el mundo venidero. Es decir, también pierde en el mundo espiritual, porque no va a pasar. Es espectacular. Cuando veamos el tema de la espiritualidad, el mundo espiritual, vamos a saber por qué. Les explico esto. Esto es debido a que lo único que nos acompañará
al mundo venidero cuando nosotros morimos son los valores espirituales y lo que hiciste con ellos. Nada de lo físico nos vamos a llevar, ni la riqueza, ni la pobreza. No te vas a poder llevar ni tus triunfos, ni tus títulos, ni tus diplomas, ni mucho menos las cirugías, los cuerpecitos por ahí bien lindos que navegan por todos lados y se gastan millones y millones. Eso se va a quedar. Tampoco se van a quedar las frustraciones, tampoco los deseos sexuales, ni los traumas, nada de eso nos va a acompañar. Es decir, no vas a trascender, no vas a poder pasar ¿a qué? Al mundo espiritual grande. De pronto podrás pasar a un mundo espiritual inferior, muy bajo, pero si no has rectificado, si no has corregido, si no has reparado, eso es un lío espiritual bastante grande. Entonces, tenemos que dejar de vivir traumáticamente y dejar el camino de la negación. Es que yo no creo, es que no creo, es que tenemos que concentrarnos y aprendernos y educarnos más. Es decir, esto es para dar un examen de conciencia de que cada persona debe buscar lo que es la Emet. ¿Qué es la Emet? La Emet es la verdad. Y se escribe, empieza precisamente con la palabra Aleph, que es la primera palabra del alfabeto hebreo que representa al Creador, a Dios. Por eso me decía la Emet. Después de, si se le quita la Aleph, sería Met, que es muerte. Es decir, la verdad sin Dios es muerte. O sea que examínate a ti mismo. ¿En qué inviertes tu fuerza, tus talentos? ¿En qué inviertes tus esperanzas? ¿En qué inviertes tu existencia? Pregúntate todas estas cosas. Este será el objetivo final de la creación. Siente que estás cumpliendo tu misión para la que viniste a este mundo. Piénsalo, tienes que analizarlo bien. Pero si eres bien honesto, bien honesta, verás que todo es mentira. La mayoría de las cosas son mentiras, son falsos oasis. ¿Creados por quién? Por la mente y por el hombre. Porque la verdad solo es una, y es la fe en el Creador del universo, ¿verdad? Y en nuestro Mesías, Yeshua Mashiach, Jesucristo. Pues la finalidad con Dios de la creación es que nosotros seamos felices. El más grande placer del Creador es que cada ser humano tenga lo bueno y prospere en su vida. Eso es lo que hace grande la gloria de Dios, que nosotros seamos felices y podamos alcanzar plenitud. No que seamos miserables llevados a toda hora, ¿verdad? Hay muchos conceptos por ahí. Entonces, para poder hacerlo nosotros tenemos que rectificar. Ahora bien, podemos decir que todos los seres humanos, sin excepción alguna, tenemos un punto débil, y es cuando se actúa irracional e inconsecuentemente, más conocido como nuestro punto de quiebre. ¿Y qué es el punto de quiebre? Es donde están ocultos nuestros secretos, necesidades, debilidades, triunfalismos, dolores, traumas. Es decir, en consecuencia prácticamente todos estamos jodidos, lo que indica que todos necesitamos rectificación y reparación. Y entonces esto también a la vez nos indica que el problema principal no es tener heridas emocionales o tentaciones o odios, deseos y venganza y todo lo mencionado anteriormente. Esto es debido a que todos tenemos pruebas, pero el mayor problema no es ese. El mayor problema es el siguiente: no saber, no reconocer, no rectificar, no sanar y no reparar. Eso sí es una verdadera tragedia, tan humana como espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra alma necesita corrección para elevarse y poder lograr el ascenso que esperamos. Tenemos que ser conscientes de que esta vida, la existencia en esta vida es una realidad pequeña comparado con el camino completo y grande que hemos iniciado incluso antes de nacer, y que seguiremos mucho después de la muerte física. ¿Por qué? Porque como ya creemos, existe un mundo venidero. Ahora muy bien, para la corrección del alma, el lugar y el momento indicado se hace por medio de un precepto espiritual muy importante, que es el siguiente. Debemos saber que existe una regla espiritual muy importante, y es la siguiente: donde la mala inclinación se intensifica sobre el hombre, allí mismo está la rectificación de su alma, la rectificación de la tentación. Es decir, la corrección del alma se hace en el momento exacto en que nos vamos a quebrar, en el momento en que vamos a ser débiles, en que vamos a cometer el error, en que vamos a ceder a la tentación. Es decir, lo que más te cuesta en la vida, en tu punto de quiebre, por ejemplo, en el momento que te vas a enojar, en ese momento puedes hacer la corrección y decidir no enojarse. En el momento que vas a hacer un chisme, debes de corregir tu lengua y tu boca. En el momento que vas a decir una mentira,
debes de corregir. En el momento en que vayas a tener sexo, mire, los abortos se evitan es en ese momento y no en una sala de operaciones. En el momento de quererte sentir superior y aplastar a los demás, en el momento de querer achiquitar, en el momento de querer burlarse de los demás, ahí tienes que rectificar tu alma. En el mismo momento en que vas a robar, en el que vas a pelear, en el mismo momento en que vas a engañar, en el que vas a meter vicio, ya sea droga, trago, etcétera, en el mismo momento en que debes hacer la corrección de tu alma. En consecuencia, donde más te cuesta es el momento en que la mala inclinación se intensifica para cometerla. Ahí mismo debes hacer la rectificación de tu alma, de tus actos, de tus pensamientos y de tu conducta. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo hago yo pues para corregir? Porque con una tentación bien berraca y yo que ya voy, estoy ahí, ¿cómo le hago la cosa? Entonces, ¿cómo yo detengo ese impulso? ¿Cómo detengo en ese preciso momento? Mire, la verdad eso no se hace con la voluntad, no se hace tampoco con el subconsciente, pues el único que nos puede ayudar en ese momento es el espíritu, el alma, y la emuná shelema, es decir, una fe completa en el creador del universo. Técnicamente esto para muchos es demasiado fuerte, porque nosotros nos atenemos a la voluntad. Y otro nuevo conocimiento, ¿ok? Y les comento que es lo siguiente, la voluntad es fuerte, pero no en esta ocasión. ¿Por qué? Porque la orden viene del subconsciente y el subconsciente es 1000 veces más fuerte que la voluntad. Y de hecho es bueno que sepa lo siguiente, el subconsciente no reconoce un no. El subconsciente no reconoce una respuesta negativa porque el subconsciente no reconoce el lenguaje lógico. Por eso es que vemos mucha gente que era muy buena y todas esas cuestiones y cometió un asesinato, cometió un robo, bueno, lo que sea, porque depositó eso ahí en su subconsciente, no tiene una fe, es un hombre que no cree en una mujer que no cree en nada y salen cometiendo las peores bestialidades. Incluso podemos obtener o hacer justamente lo opuesto a lo que nosotros creemos. Por lo tanto, lo único que puede frenar ese impulso y hacer la rectificación necesaria del alma es el espíritu, el alma, que es 1.000.000 de veces más fuerte que el subconsciente. Ahora sí, ¿y cómo podemos lograrlo? Pues digamos que tú observas lo que estás haciendo, lo que vas a cometer, vas a mirar las consecuencias, trata de mirar las consecuencias en ese momento. Tenemos unos pocos segundos para hacerlo, pero podemos hacerlo. Pero primero para eso tenemos que desarrollar lo que es la inteligencia. Debemos entender que estamos en un hueco muy oscuro. Ser inteligentes no significa que seamos conscientes. Por ejemplo, el que inventó el rifle, muy inteligente, es una hacha esa persona, ¿verdad? Pero pues sería consciente que iba a matar millones y millones de personas. No, solo pensó en el dinero. El que inventó la bomba atómica sería consciente. Hay una inteligencia impresionante, pero sería consciente de todo esto que iba a hacer. El que inventaron la bomba de neutrones, los que inician las guerras, no les interesa el dinero, los traficantes de armas. O sea, es gente inteligentísima, gente que sabe lo que está haciendo, pero no tienen un nivel de conciencia. Entonces primero tenemos que desarrollar la inteligencia para saber qué es lo que estamos haciendo mal y que lo necesitamos rectificar. Después pasamos a desarrollar un nivel de conciencia más elevado. Tener conciencia para interpretar ¿qué? Los preceptos y los conceptos de Dios. Y cuáles son los preceptos y conceptos de Dios y para qué sirven, ¿verdad? Los preceptos, los conceptos de Dios es para proteger la dignidad humana, es para proteger la dignidad de la persona. Los preceptos y conceptos de Dios es para proteger la dignidad de la familia. El Creador nos dio estos preceptos y estas enseñanzas no para dominarnos, ni para que seamos esclavos de nadie. Nos dio estos preceptos por amor, porque no podemos estar por ahí como animalitos. Nosotros somos seres humanos, somos conscientes, tenemos que ser conscientes de lo que está bien y lo que está mal, de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, ¿verdad? Entonces nos dio esto por amor y esto nos dio como un regalo, como no para dominarnos ni mucho menos. Pero nosotros muchas veces en vez de celebrar esto, que es lo que la pasamos lamentándonos, disociando y hablando estupideces. Es decir, tenemos un nivel de conciencia muy bajo. Entonces también tener un alto nivel de conciencia, podemos entender que tenemos que dejar los apegos. ¿A qué? A muchas cosas, a personas, a cosas, de que estamos haciendo mal y por qué razón. Y después de que desarrollemos un nivel de conciencia bastante elevado, pasamos a una evolución espiritual, buscando los mayores niveles en la evolución humana, y esta solo lo podemos lograr si tenemos una fe completa, una emuná shelema, es decir, una fe única y verdadera en el Creador del universo. Y en conclusión,
viviendo con sufrimientos, con odios, con traumas, llenándonos de vanidad, de ego, de triunfalismos, de envidias, de riquezas y de famas, de vicios. Si solo nos concentramos en estas cosas, en este estilo de vida, estamos mal, porque tenemos que deshacernos de esos apegos y tan profundos, pero a la vez tan innecesarios. Nunca vamos a poder hacer una rectificación, una corrección de alma ni de nuestra vida si vamos a continuar de esta manera. Al reconocer nuestros errores y nuestras culpas, todos nos disculpamos para volver a cometer el mismo error. Nos volvemos a disculpar y seguimos cometiendo el mismo error. Es decir, no somos conscientes de lo inconscientes que somos. Y siempre continuamos en el mismo ciclo de errores, y cada vez que se hace el mismo error, se hace de peor manera. De eso tenemos que llevarlo siempre en nuestra cabeza. Es decir, que nosotros continuamos siendo ciegos, sordos y mudos, adoptando la actitud del zombie, jugando con nuestra alma, jugando con nuestro paso a la eternidad. Mire bien, la pandemia del coronavirus nos ha enseñado muchas cosas. De hecho, nos ha enseñado de que todos, sin excepción alguna, estamos hechos de elochón, es decir, oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Es decir, no existen privilegiados, tampoco existen favoritos. Todos, independientemente de nuestra raza, de nuestra ubicación geográfica, independientemente del partido político, de la creencia religiosa que practiquemos, cualquier virus, cualquier mal, nos afecta, porque todos somos carne y hueso. O sea que no hay elegidos ni hay favoritos, ¿ok? No importa lo inteligente o astutos que seamos, no importa la profesión o el poder económico, no importa los títulos o lo que a usted le digan, lo que usted es, eso son solamente cosas del hombre, pero para Dios es lo mismo. Todos, sin excepción alguna, somos frágiles, porque todos vamos a tener el mismo final. La herencia de todos es la muerte. Es inclusive de pensamiento frecuente y a la vez incorrecto pretender de que Dios está de nuestro lado en cualquier trivialidad e ideología de moda. Eso es lo que más se ve en cualquier lado. De hecho, por eso es que estamos mal. Por esta razón debemos nosotros salir de la ignorancia, tenemos que educarnos, tenemos que leer y analizar. No deje que otro piense y concluya por usted, porque la finalidad es rectificar nuestro carácter, nuestros errores y nuestra vida. Recuerde la recompensa del que logra vencer y pasar, y recuerde la recompensa del entendido y del sabio. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Muy bien, espero que de algo les haya servido este video, esta charla. En el próximo video, en la próxima charla, vamos a ver lo que es el palacio de los espíritus, del alma. ¿Qué nos sucede cuando nos dejamos este traje de sangre, hueso y plaquetas? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el camino del justo, del que hizo su misión? ¿Y cuál es el camino de aquel que perseveró en suyo, en su terquedad, en la ignorancia y no rectificó? ¿Qué pasa con el que hizo su misión y el que no la hizo? En fin, ¿cuál será el misterio? Para la próxima, Baruch Hashem Adonai. Nos veremos en la próxima semana.